Bueno, un saludo a las audiencias del Colombiano, los saludamos y estamos con el ex senador y ex ministro David Luna. David, ¿cómo te va? Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy contento de estar acá. Qué bueno, estás aquí en Medellín, pero ¿cómo no empezar hablando? Vos renunciaste al Senado no hace mucho, de lo que está sucediendo hoy en el país, ¿no? Tenemos un Senado que acaba de tumbar la reforma laboral. Antes de eso, cuando era una reforma virtualmente caída, el presidente llamó a marchar, dijo que iba a hacer una consulta popular. ¿Qué análisis hace usted del ambiente del país hoy? Al presidente Petro se le olvida que 18 millones de colombianos votaron por el Congreso. Por él solamente 11 millones. Esos son más o menos 600 plazas de Bolívar absolutamente llenas. Entonces, los derechos de los colombianos, de los ciudadanos, también hay que respetarlos. Y hay que respetarlos al expresar quiénes quieren que los representen. Uno. Dos, yo sí creo que hay que dar una conversación sobre temas de orden laboral, pero eso se hace sentados, oyendo, dialogando, discutiendo. Muchas veces del disenso se construye consenso, no confrontando y no tratando de dividir. Tres, al presidente Petro se le olvida que empresario en este país es el 95% de las empresas. Claro que hay unos empresarios ricos y ser rico no es un delito, pero hay otros empresarios que tienen 1, 2, 3, 4 empleos, que generan 4 empleos y ellos también están sufriendo por lo que está pasando. Entonces yo creo que esta conversación pues obviamente se sale del lugar, simplemente se ve derrotado políticamente en la en la discusión en la Comisión Séptima y sale con la carta a la consulta popular. Una de las peleas del gobierno y del ministro del Interior, Armando Benedetti, es que justamente no se debatió y antes de eso dijeron que iban a tumbar la reforma. ¿Usted qué piensa de eso? Pues es que esa es una excusa bastante floja, porque es que la discusión en el Congreso comienza desde el día que se radica una reforma. Permanentemente ustedes, los medios de comunicación, están planteando debates, las universidades lo propio, obviamente los sindicatos. Yo fui viceministro de Trabajo y le estaba contando antes de arrancar que a mí me tocó en el Urabá antioqueño una discusión muy profunda por el entonces reglamento de alturas. Y nos sentamos con Abura y nos sentamos con la CUT, con la CGT, a discutir cómo era que podíamos proteger a los trabajadores y por supuesto a los empleadores. Y se logró un acuerdo sin la necesidad de tanta confrontación. Colombia tiene que pensar es en generar empleo, no en destruirlo, porque finalmente es el empleo el que permite llenar la nevera. David, ¿cuál es entonces la reforma que necesita este país? Digamos, ahí hay unos clamores de la gente importantes, ¿no? El tema de las horas extras, de los dominicales. Ahí hay un pedido de la gente, pero uno siente que esta era una reforma pensada como para 1970, ¿no? Una cosa como un poco trasnochada que no pensaba en las nuevas modalidades de trabajo, por poner un ejemplo. Pero es que mire, el mundo entero está discutiendo cómo va a reemplazar 70 millones de empleo que se están o destruyendo o transformando con inteligencia artificial, con Internet de las cosas y por supuesto con Big Data. En eso está el mundo, viendo a ver cómo logra usted que muchos que desarrollan algunas actividades se formen o se reentrenen con tecnología. En esta reforma no había un artículo que hacía referencia a la tecnología. Yo fui ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y vengo de ese mundo. Ese no es el futuro, ese es el presente. Y si usted no entiende cómo lograr que la tecnología se acople para formar, para emplear, pero sobre todo para producir, va a perder el año. Dos, yo estoy de acuerdo contigo. Hay unas luchas que muchos empleados querían dar y son justas, pero también es importante repensar de qué forma usted logra compaginar al empleador y al empleado. Yo, por ejemplo, creo perfectamente viable que los sindicatos tengan corresponsabilidades, puedan exigir mejores condiciones, pero también se sienten a la hora de las decisiones para analizar si hay pérdidas o si hay ganancias. Si hay ganancias, los empleados pueden participar, pero si hay pérdidas, también tienen que asumir su responsabilidad. Hay que cambiar el debate y salir del siglo pasado, que es el que nos tiene en una bicicleta estática, acá confrontando, peleando, solo por los intereses políticos. Es que al presidente Petro lo que le gusta es eso.
la campaña, la marcha, la plaza, y no le importan los derechos de los trabajadores o, en su defecto, el futuro de esos trabajadores. Usted en algún momento dijo que el presidente Petro no cometía errores, sino que todo esto era como una cosa calculada de traer un poco caos, esto ya es mío, a la realidad y a la discusión política. ¿Usted ve eso así? ¿Usted cómo ve, digamos, las últimas actuaciones del presidente Gustavo Petro? El tema del Consejo de Ministros, la salida y desbandada de los ministerios, la llegada de Armando Benedetti, ahora llama a una consulta popular. ¿Usted qué análisis hace de eso? Yo le dejo dos visiones. La primera, coincidente con lo que usted menciona, eso es un cálculo político para distraer la atención, para apropiarse de la agenda y para tratar de imponer sus tesis tanto electorales como por supuesto filosóficas. Y a veces le funciona, y por eso es que a los colombianos y a los antioqueños hay que alertarles que él va a seguir en este proceso tratando de lograr inmiscuirse en las elecciones del 26. Pero dos, por el otro lado, pues se está generando una grave crisis que revertirla va a ser difícil porque comienza la economía a flaquear. El Estado, o sea el gobierno, está gastando más de lo que recibe. 2, se está endeudando más de lo que puede. 3, está teniendo un interés de seguir ordeñando el bolsillo, la billetera del colombiano, que ya no da abasto. Entonces, acá hay que entender que para que un país funcione, necesita quien invierta en él, porque ese va a buscar generar empleo. Y 2, alternativas distintas. Por eso yo insisto tanto en la tecnología, porque no solamente es enfrentar qué empleo se está transformando. Le voy a poner el caso de un operario, de un secretario, de un auxiliar administrativo. Todos esos ejemplos con la robotización van a tener que modificarse. Y hay que ver de qué manera usted logra, por ejemplo, generar o construir expertos en Big Data o en ciberseguridad. Pero de eso el país no habla, porque acá nos quedamos en la bicicleta estática de los problemas de hace 30 años, que solo con tecnología, Daniel, vamos a poder cambiar la agenda. Pero no me dijo nada de la consulta popular. Ah, bueno, sí, tienes razón. Y la consulta popular, una estrategia política. Una estrategia política que se le convierte ya en el siguiente paso, porque es lo que ve después del hundimiento de su reforma. Pero eche un poquitico para atrás. Acuérdese cuando le hundieron el presupuesto en el Congreso, sí. Entonces habló de constituyente. Y un poquitico más para atrás, cuando le hundieron esa reforma tributaria, habló de marchas. Ya esta es la tercera o la cuarta vez que dice que hay que salir a marchar permanentemente. Lo que no entiende o lo que pierde de vista es que esa desconexión pues golpea duramente la economía. Yo no sé si habrá o no habrá consulta popular, pero ese va a ser el tema en los próximos 3 o 4 meses. Todo el mundo distraído en eso, porque eso genera incertidumbre. Y finalmente, eso no llena la nevera, eso no paga los recibos, eso no genera crecimiento económico, pero ahí seguimos. El presidente ha sido bastante beligerante con el Senado. Eso es preocupante en un país donde en los 80 vimos un genocidio contra la Unión Patriótica en otras condiciones, pero ahora el presidente criminaliza o, digamos, pone en tela de juicio a la oposición, ¿no? Usted que tiene compañeros ahí en el Senado, ¿qué le han dicho? ¿Cómo se sienten con eso? El presidente es beligerante con todo quien no está de acuerdo con él. Y a mí me parece que en eso se equivoca, porque no todo líder que cree ese popular termina siendo eficiente o termina resolviéndole los problemas a los colombianos. Entonces yo creo que uno debe dedicarse a resolverle los problemas a todos los colombianos. Yo, por ejemplo, en estas giras veo mucha tristeza en los jóvenes, porque ellos sí estaban esperando que les condonaran las deudas del ICETEX. Eso se quedó en discurso, como se quedó en discurso el aumento del subsidio para los adultos mayores, que no necesitaba ley, era simplemente una decisión en un decreto. Pero 2, yo sí creo que el presidente olvida su discurso del 7 de agosto. El discurso del 7 de agosto, yo estaba ahí sentado en la Plaza Bolívar, él dijo, voy a respetar a la oposición, voy a construir con la oposición y voy en muchos casos a atender sugerencias de la oposición. Puede que lo tercero no sea obligatorio y puede que no lo atienda, pero las 2 primeras, es que yo sí creo que hay una persecución sistemática en la clase política, en
los medios de comunicación y en los militares en uso de buen retiro, de que todo el que opine distinto a lo que le gusta a Petro, le mandan o la inteligencia o la Dirección Nacional de Inteligencia, o ahora dicen en una asociación con los servicios de inteligencia cubanos y los servicios de inteligencia venezolanos. Entonces, pues que acá les quede muy claro que en mi caso personal, con firmeza, sin gritos, con respeto, vamos a seguir diciendo lo que consideramos hay que decir. Venga, ¿cómo es eso de inteligencia en asociación con Cuba y Venezuela? Sí, yo tengo información y le he preguntado a la Dirección Nacional de Inteligencia y también le solicité a la Procuraduría General de la Nación que iniciara una investigación para saber si era cierta la información de que en mi caso personal, la Dirección Nacional de Inteligencia, no por primera, sino por segunda vez, hace seguimientos en contra mía y de mi familia, adicionalmente si desarrolla perfilamientos y por supuesto si es cierto que muchas de las acciones que pasaron en el pasado, recordará usted que en diciembre del 23 ingresaron a mi residencia disque a hurtar, pero no se robaron casi nada, y después al de un miembro de mi entonces unidad de trabajo legislativo, saber si fueron ellos o no. Yo quiero que la Fiscalía me dé información al respecto y hasta el momento no he recibido una sola respuesta, motivo por el cual yo le solicité a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inicie unas investigaciones al respecto. ¿Y usted puso un derecho de petición? No solamente un derecho de petición, una denuncia formal en la Fiscalía, que hasta el momento no he recibido respuesta. En cambio, sí, la Procuraduría General de la Nación solicitó el inicio de una investigación formal para que me absuelvan mis preocupaciones. Preocupaciones que en estos momentos pues, son muy complejas y que necesitan respuesta. ¿Y de la DNI qué le dijeron? De la DNI recordará usted que yo fui el autor del debate, donde cité al señor Carlos Ramón González y le pregunté, diga si es cierto, sí o no, al Senado de la República, si usted está utilizando el software Pegasus. Y él señaló que no y que tampoco lo ha comprado. Después el mismo presidente dijo que sí lo ha comprado el Estado colombiano. Palabras más, palabras menos, ese software opera u operó en la inteligencia colombiana. ¿Y sabe para qué? Para chuzar a quienes piensan distinto. No lo dije solamente yo. Recuerde el expresidente de la Corte Constitucional, hoy presidente de la Corte Constitucional, que lo mencionó. Entonces, estos temas son muy delicados, sobre todo cuando usted regresa el 7 de agosto del 22 y recuerda a un presidente diciendo, yo voy a respetar a quienes piensan distinto a mí. David, cambiando de tema, ¿qué lo trae por Medellín, por Antioquia? Bueno, Daniel, hace un poco más de un mes tomé la determinación de renunciar al Senado, al Congreso y al partido por el cual me avalé para llegar. Cambio radical, usted fue el senador más votado, ¿no? Cambio radical, sí, señor, el más votado, y fui su vocero durante 2 años. Y tomé esa decisión porque yo creo que en Colombia es posible una renovación generacional. Es posible recuperar la esperanza, recuperar la moral, la economía, con debates serios, presentando ideas claras y adicionalmente sin necesidad de estar polarizando. Yo quiero servir como presidente de la República y voy a iniciar una campaña presidencial cuando la ley me lo permita, que es el 31 de mayo con la recolección de firmas, pero ahora estoy recorriendo cada uno de los departamentos, porque Daniel, yo tengo un problema, que de pronto podría ser una ventaja, pero al fin y al cabo un problema, y es que muchos colombianos no identifican mi trayectoria, que yo comencé como miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio o de la Corporación de Vecinos, después como edil, como concejal, en fin, lo que he hecho en mi vida, ya son 27 años de trabajo, y quiero contarles a ellos pues qué he hecho para que pues tengan una posibilidad de evaluarme. ¿Y por qué no nos cuenta un poquito de esa historia? ¿Dónde empezó? ¿En cuál Junta de Acción Comunal? Mire, yo comencé en una corporación de vecinos que es la de La Vieja, que después se transformó en Junta, porque ahí había una quebrada que estaba en pésimas condiciones. ¿Pero dónde es eso? En el barrio donde nací. ¿Qué es? ¿En dónde? En Chapinero, en Bogotá. En Chapinero, exacto. Es que estamos en Medellín, en Chapinero, en Antioquia. Bueno, entonces, no, pero no todo el mundo en Bogotá tampoco sabe. La Vieja en Chapinero, en Bogotá. Exacto. Y ahí, terminando ese proceso, ahí los mismos vecinos dijeron, hombre, David, ¿por qué no aspira a ser edil? Que es el escalón democráticamente más bajo que tiene la democracia. O sea, el primero. Y participé para ser edil por Chapinero, la localidad segunda, y me eligieron. Pero venga, le cuento una anécdota muy bonita. En esa época yo salía con unas fotocopias
donde en una parte estaba mi foto fotocopiada y decía, mi nombre es David Luna, lo invito a que si tiene algún problema en su cuadra, llámeme. No el aparato, pero este es el mismo teléfono celular de esa época. El mismo número. El mismo número, o sea, estamos hablando de hace casi 30 años y ahí comienza una vida pública que yo sé que para los colombianos en muchas, digamos, regiones o partes, pues no es la que quisieran porque no les gusta, les parece aburrido, les parece harto, les parece cafres los políticos. Pero yo sí me siento que he hecho una carrera pública de manera decente, que usted puede buscar en internet y verá que no estoy asociado a escándalos de corrupción o en su defecto a investigaciones o sanciones. Entonces, yo sí creo que Colombia requiere experiencia y obviamente pues un liderazgo que represente una renovación generacional. Está muy de moda el outsider en la política, ¿no? Lo vemos en Argentina, lo vemos en Estados Unidos, lo estamos viendo el primer ministro canadiense ahora, un ex banquero. Y usted es un hombre que se ha dedicado a la política enteramente, o sea, que sabe cómo funciona el Estado. ¿Usted qué opina de esos outsiders? Además que hoy aquí en Colombia, y para decirlo con todas las letras, pues tenemos a Vicky Dávila, la ex colega que hizo periodismo muchísimos años y que ahora tiene unas claras intenciones de ir a la presidencia. ¿Usted qué piensa de esos fenómenos? Yo tengo claro que yo no voy a ser un candidato alternativo, ni mucho menos quiero posar de outsider. Yo tengo claro que escogí el camino más difícil y es el camino de decirle a los colombianos, yo me siento honrado de ser un político de oficio, pero de haber hecho una carrera desde el principio, escalón por escalón, sin brincarme ninguno y con transparencia, porque pues mi vida lo demuestra. ¿Qué es lo que pasa con los outsiders? Pues que tienen un reconocimiento muy alto. Vicky Dávila es una mujer valiosa, valerosa, que denunció, siendo directora de la revista, pues muchísimas acciones o casos de corrupción. A mí me parece muy interesante que esté haciendo el ejercicio, pero pues obviamente yo creo que lo que necesita Colombia es pues experiencia y para manejar un país pues será muy importante haber pasado por cada uno de los espacios. Cosa distinta a Vicky Dávila es, por ejemplo, Claudia López, que Claudia López hoy trata de posar de antipetrista, habiendo sido, pues digamos, socia política siempre del presidente Petro, y siento yo, pues que ahí claramente hay que decir las cosas como son y de esa manera poder tomar decisiones respecto al elector. Porque Claudia López se está volviendo como la figura política de este momento que todos están observando. Vicky Dávila también dice, ojo con Claudia López, usted aquí dice lo mismo. ¿Qué cree que pasa con ella? Claro que todos la están observando y claro que todos están pronunciando sobre ella porque evidentemente pues ayudó a elegir a Gustavo Petro, además gobernó con Gustavo Petro y ahora en los momentos en que Petro se desconecta de alguna medida con la opinión pública, porque no se ha desconectado del todo, eso es importante tenerlo presente, tiene una base fuerte que no hay que desconocer nunca, pues ella trata de alejarse y de pararse más en el centro o en su defecto en el centro derecha. A mí me parece que pues eso no tiene ningún tipo de sentido. Políticamente no me parece sano y por esa razón creo que está en el foco y va a durar en el foco mucho tiempo. Y a mí me parece que está bien que las mujeres participen en política y que Vicky esté en un lado y que Claudia esté en otro. Y me dicen que de pronto Marta Lucía Ramírez se va a sumar al debate y algunas otras personas. A mí eso me gusta. Pero cuando usted ve a un país pasando aceite como el que estamos pasando en este momento, yo lo que invito es a quienes quieren participar que se metan y que participen y que debatamos las ideas con tranquilidad, pero sobre todo con respeto y firmeza. ¿Y cómo ve lo que está pasando con el Partido Verde? Pues hombre, yo creo que eso es producto precisamente de eso. Es producto precisamente de eso porque pasa lo que pasa, los escándalos de corrupción con la Unidad Nacional del Riesgo. El Partido Verde tiene involucrados no solamente a algunos de sus congresistas, sino también a muchos funcionarios que estaban representándolo en el gobierno y en ese instante, pues personas de tanta trayectoria y transparencia como Antanas Mocos resuelven renunciar y lo propio hace después Claudia López para desmarcarse. Ahora lo que están tratando de hacer es algo que en derecho se llama la decisión, tratar de dividir el partido en dos. Es legítimo, es legal
pero me parece a mí que pues va a ser muy difícil para ellos tratar de desaparecer del partido. Mire, yo lo dije siempre con la cara y mirando los ojos a quien me lo preguntaba. Yo sé que militar en los partidos tiene grandes dificultades, porque usted tiene algo que se llama responsabilidad política. O sea, el partido es quien responde por la totalidad de los actos de todos, pero finalmente la responsabilidad penal es individual. Y eso sí es muy importante recordarlo, porque todo el peso de la ley le debe caer a las personas que cometieron delitos dentro de un partido o dentro de otro. Hablemos ya de Cambio Radical. Usted también renunció a Cambio Radical, un partido en el que había estado mucho tiempo y que tiene un liderazgo de mucha fuerza de gravedad, que es el de Germán Vargas Lleras, ¿cierto? Así él haya, en algunos momentos parece retirarse por temas de salud o cuando salió de ser vicepresidente de la República, en fin, pero usted decide dar un paso al lado. ¿Cuáles fueron las razones y cuál es su relación hoy con Vargas Lleras, que además también está pavimentando su vía para las elecciones? Mire, yo a Germán Vargas lo respeto como un hombre de Estado y por supuesto como un líder nacional, pero Germán Vargas Lleras es Germán Vargas Lleras y David Luna es David Luna. Somos dos personas distintas. Yo no tengo claro, no lo sé si él participará en el proceso, pero si participa, pues no solamente hay que respetar esa intención, sino hay que aplaudir que él o muchos otros lo hagan. ¿Yo por qué tomé la determinación de hacerlo por fuera del partido? Porque sí estoy convencido que hay mucha gente que, sobre todo en materia de tecnología y en materia de nuevas ideas, les gustaba lo que yo estaba proponiendo, pero no les gustaba el partido en el que pertenecía o en el que militaba. Entonces, pues tomé la decisión que está permitida en la Constitución de salir a iniciar, hasta el 31 de mayo puedo hacerlo, un proceso de recolección de firmas, con un movimiento que se va a denominar Sí hay un camino. Yo sí creo que, Daniel, puede haber un camino de estilo de liderazgo. O sea, yo sí creo que es posible en Colombia salir de esa confrontación permanente para tratar de resolver y para tratar de plantear alternativas distintas a las tradicionales. Y yo sí creo que hay un camino de desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública. Lo que está pasando, por supuesto, en el Magdalena Medio, pero también en Arauca, pero también en Norte de Santander, pero en el Cauca, pero por supuesto en Nariño y en Chocó, tiene mucho que ver con que el pacto de la picota sí existió. Y se lo digo yo, que como senador fui ponente de la ley de reforma a la justicia que pretendía un sometimiento. Y en esa norma se planteaban artículos para que personas condenadas por narcotráfico o en su defecto por terrorismo pudieran reducir sus condenas o recuperar su libertad. Entonces, hoy estamos viviendo esas consecuencias en los departamentos. Es que el Cauca, todos los municipios están siendo controlados por el ELN y por las disidencias. Arauca, lo propio. Y ya en los otros departamentos, pues es un 70-30, 60-40, una situación que no denuncio yo, que denuncia nada más y nada menos que la defensora del pueblo. Hablando y volviendo al tema de Cambio Radical, usted mencionó y dijo, a mucha gente le gustaba yo como candidato, pero no mi partido, ¿cierto? Es verdad. Es evidente que Cambio Radical tiene muy mala imagen en cierto sector de la opinión pública, porque muchos de sus militantes estuvieron enredados en casos de corrupción, incluso en casos de parapolítica. ¿Usted sintió que esa sombra era demasiado grande y que usted, que como bien dijo, no tiene ni una sola investigación, no tiene ni un solo caso abierto en las CIAs, le estaba restando imagen? Yo lo primero que dije es que todo el que tiene una responsabilidad debe pagar por ella, le debe caer todo el peso de la ley. Es más, voy más allá. Yo sí creo que es posible por lo menos, hacer un ejercicio de combate contra la corrupción utilizando tecnología, porque el algoritmo no diferencia entre el político torcido de izquierda o el político torcido de derecha, sino finalmente va tras el torcido, y por supuesto la firmeza. Acá se le extingue el dominio al que se roba una plata de lo que se robó. Yo creo que hay que extinguírselo de todo lo que ha producido durante su vida. Pero dos, le contesto su pregunta, que además es muy al lugar. Sí, evidentemente, no solamente tenía un peso muy complejo, sino que adicionalmente yo sí creo que hay gente que ve unas alternativas distintas que no se veía representada con el partido. Estamos en El Colombiano, que es
modestia aparte, el periódico regional más importante, yo creo que del país. Y este año y en el último año se ha dado un debate muy interesante hablando de las regiones, y es si las regiones deben tener su propio peso fiscal, si deben tener más recursos de lo estipulado. Esto ya pasó por el Congreso. ¿Cuál es su mirada de las regiones y qué piensa de ese debate que estuvo tan fuerte en el último año? Mire, le voy a contestar como hombre de Estado que me considero, pero también como rolo. Yo sí creo que hay que desbogotanizar Colombia. Estamos muy centralizados, ¿no? Yo sí creo que hay que desbogotanizar Colombia y le cuento una anécdota muy sencilla. Yo me la paso en mis visitas regionales tratando de promover muchas cosas. Entre algunas, digamos, la culinaria de cada una de las regiones, el turismo particular de cada una de las regiones, porque yo sí creo que Colombia podría duplicar su capacidad de recepción de turistas si lográramos entender que cada región tiene su idiosincrasia, su capacidad no solamente geográfica, sino adicionalmente empresarial, de emprendimientos. Entonces, sí, hay que hacerlo. A mí me parece que el referendo o la consulta popular o como lo queramos llamar, que ha venido impulsando el gobernador de Antioquia, es un tema valioso. ¿Por qué? Porque más allá de qué es lo que en efecto en plata vamos a tener que decidir quién tiene qué, son las competencias. Hoy en día el DPS hace placahuellas, pero también las hace la gobernación, pero también las hace las alcaldías. Hoy en día el Ministerio de Educación paga el internet de los colegios y la alimentación de los niños, pero también la gobernación, pero también las alcaldías. Con los municipios centralizados, certificados. Certificados. ¿Qué pasa si usted entrega esa plata directamente a las regiones para que las regiones tomen esas decisiones? O tomen las decisiones de saber cuáles son los tributos que exactamente se requieren. Yo sí creo que hay mucho por resolver. Y le voy a decir una cosa, pues que decirla acá no es lo más rentable. Cuando el presidente Uribe estaba en su segunda administración, en un 80% tal vez de popularidad, él presentó el acto legislativo para reducir las transferencias a las regiones. Sí. Yo era representante a la Cámara. Yo fui uno de los 3 votos que votamos en contra de ese acto legislativo. ¿Por qué razón? Porque yo desde hace mucho tiempo sí creo que la Constitución, como estaba planteada inicialmente, tiene un sentido de, este es un país unitario, pero descentralizado con recursos y con competencias. 2, que en las regiones se roban la plata, pues también se la roban en Bogotá. Lo que hay que hacer es formar veedores, tener medios de comunicación fuerte como son ustedes, para denunciar, pero adicionalmente para investigar. Pero adicionalmente algo muy importante, la sociedad civil. Hoy la sociedad civil es muy distinta a la de hace 10 o 20 años por estos aparatos, porque tienen la capacidad de decir, acá está haciendo una vía, la dejaron tirada, no la concluyeron, ¿dónde están los recursos? Pues vimos una fortaleza de la sociedad civil aquí en Medellín en los 4 años de la alcaldía de Daniel Quintero. ¿Cómo ve usted hoy a Daniel Quintero? Ustedes compartieron más o menos cuando usted era ministro, ¿no? Sí, cuando yo fui ministro, él fue viceministro, y como viceministro yo creo que tiene una trayectoria donde actuó de manera correcta. Como alcalde creo que se equivocó reiterativamente en una administración que, vuelvo y le insisto, además de confrontar, pues tiene serias dificultades en materia de transparencia. Para que terminemos, David, nos dijiste que tu movimiento se va a llamar Sí hay un camino. Sí. ¿De dónde viene ese nombre? Contanos la historia y qué es lo que esperás. Bueno, no, ese nombre lo construimos con el equipo de trabajo y obviamente tiene un trasfondo. Un trasfondo que yo creo que tiene una fuerza que es, el país atraviesa por un momento de desesperanza, de tristeza, de dificultad, pero sobre todo de gran pugnacidad. En la mesa de la casa comiendo hay gente que pelea por la política. Sí, la política genera pasiones como el fútbol o seguramente como la religión, pero yo sí creo que debe haber puntos claves de unión. Y le voy a poner un ejemplo. A mí me parece muy importante lo que está haciendo el alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón. Ellos pertenecen a un partido distinto al del presidente, pero no por eso, acá en Antioquia y en Medellín, o en Córdoba y en Montería, o en Bolívar y Cartagena, el gobierno debería dejar
de apoyar a las regiones. Lo que pasó con el túnel del Toyo, hombre, no tiene ningún tipo de sentido. Esa no es una obra para unas personas en particular, es para todo el país. Y si a esa obra le va bien a todo el país. Cuando uno se baja de Río Negro siente orgullo de colombiano de ver cómo lograron sacar una obra, creo que es la única en la historia de Colombia, que se entregó antes del día que dijeron que lo iban a entregar. Tremendo túnel, ¿cierto? Además, entonces, primero ustedes sí tienen que sentirse muy orgullosos. Colombia tiene que seguir aprendiendo mucho de Antioquia, de Medellín, pero también hay una cosa que es mucho más importante y es la democracia se defiende con experiencia, con transparencia, con dedicación, pero con algo que es súper clave. Acá lo importante es el ciudadano, no que tú te conviertas como líder en el líder internacional o en el líder iberoamericano, no. Si tú no estás dispuesto a resolver los problemas de los colombianos, vas a fallar. Pues era David Luna quien va a estar recorriendo el país, ya lo dijo, con su movimiento, buscando firmas, porque va a ser candidato presidencial. Pueden leer esta entrevista también en El Colombiano impreso y en nuestra página web. Recuerden seguirnos en el canal de El Colombiano, videos o periódico El Colombiano. Nos encuentran, también estamos así en Instagram, X y Facebook. David, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Daniel, a ti, al Colombiano, y pues muy honrado de estar hoy acá y de estar en Medellín. Muchas gracias.